tutorial, el cual se trata de la evaluación de formas proposicionales. Recordemos que antes evaluábamos estas formas proposicionales usando las tablas de verdad. Por ejemplo, esta forma proposicional lo hubiéramos evaluado de la siguiente manera. Como hay dos proposiciones, esto sería 2 elevado a la 2 y en la tabla de verdad tendría 4 valores. A partir de ahí empezábamos indicando los valores aquí. En este caso sería, bueno, nosotros estamos acostumbrados a empezar a 0, 0, 1, 1, ¿sí? Sin embargo, como está negada, la proposición P está negada, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Entonces empezaríamos con 1, 1 y la siguiente sería 0, 0. Luego, aquí sí empezaríamos con 0 porque está en su estado natural, la proposición está Q, y aquí sería 0 falso verdadero, aquí también sería falso verdadero. Recordar que el 0 es el falso y el 1 significa verdadero. Por acá tenemos la P, la proposición P en estado natural y sería 0, 0, 1, 1, ¿no? Se tiene que repetir, solo que está en el opuesto, por así decirlo. Luego tenemos la siguiente proposición que está negada, la negación de Q, ¿sí? Entonces, si acá Q es 0, 1, 0, 1 o falso, verdadero, acá ¿qué sería? Verdadero, falso, ya eso ya dominamos. Bien, luego si evaluamos, aquí tendría que ser con las conclusiones de la conjunción. ¿Cuál es la conclusión de la conjunción? Que para que sea verdadera, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces aquí sería, mira, verdadero solo en este caso y el resto de casos es falso, ¿no? Por acá, ¿cuál es la conclusión de la disyunción? Para que esta disyunción sea falsa, las dos proposiciones tienen que ser falsas, ¿no? Las dos proposiciones tienen que ser falsas. Ya, para el resto de casos, ¿qué es? Es verdadero, ¿no? Entonces miren, ya, solo ahí hay dos falsas, el resto está diferente, así que son verdaderas. Bueno, hasta aquí evaluamos una parte, evaluamos la otra parte. Ahora solo me falta evaluar el operador central o el operador principal. Me falta evaluar el operador principal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con las respuestas que tenemos, ¿no? Entonces aquí sería la respuesta que está con rojo y la respuesta que está con verde, vamos a evaluarla en el centro. ¿Utilizando qué? Utilizando la conclusión de la bicondicional. ¿Qué dice la bicondicional? Recuerden que para que esto sea verdadero, las dos proposiciones tienen que ser iguales, o sea, las mismas, ¿no? Entonces veamos, la primera propuesta, la primera que está con rojo y la primera que está con verde, ¿son iguales? No son iguales, por lo tanto, aquí sería que esto es falso. La segunda, la primera es verdadera, la otra es falsa, entonces aquí también es falso porque no son iguales. La tercera tampoco es falsa. Y la última también es falsa, ¿no? Entonces miren, fíjense, aquí de esta manera evaluábamos anteriormente las formas proposicionales, me salió que todo es falso, entonces yo puedo asegurar que toda esta forma, ya una vez que la evalúo, toda esta forma es una contradicción, ¿no? Recuerden que la T al revés significa contradicción, bueno, es equivalente a ¿qué? A falso, ¿no? Todo esto es falso. Así evaluábamos anteriormente. Pero ahora la propuesta es de evaluar esta misma forma proposicional sin la necesidad de hacer las tablas de verdad. Y para eso vamos a utilizar las leyes o propiedades de los operadores lógicos que tengo acá a un costado derecho. Bien, anteriormente yo les hubiese indicado que mi técnica era de convertir todos los operadores lógicos a la conjunción o también a la disyunción. Porque estos operadores me ayudan mucho a eliminar proposiciones, ¿sí? Pero ahora tengo otra perspectiva. Fíjense que a veces podemos aprovechar los operadores o las condiciones de los operadores. Así, por ejemplo, aquí tengo como principal al operador bicondicional. Y recordemos algo. Recordemos que la bicondicional es verdadera cuando las dos proposiciones son iguales. Así, por ejemplo, si cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor, si fuera verdadera y verdadera, el valor de la bicondicional es verdadera, ¿no? Si fuera la primera falsa y la segunda falsa, también el valor de la bicondicional sería también verdadero, porque las dos proposiciones son iguales. Entonces, vamos a aprovechar esta circunstancia y vamos a indicar, si yo puedo concluir en que la primera parte me quede P y la segunda me quede P como resumen, entonces yo puedo asegurar que toda la estructura es verdadera porque las dos son iguales.
¿ya? Pero en el tal caso de que una me quede, por ejemplo, como preámbulo, después de resolver, después de realizar cambios, imagínense que la primera me queda negada, la primera forma me queda negada, ¿sí? Imagínense que la primera forma me queda negada. Cuando digo formas me refiero también pueden ser estructuras, ¿ah? Por ejemplo, imagínense que la primera forma me queda negada y la segunda forma me queda en cambio en un estado natural o positiva, como dicen ustedes. Entonces en este caso sería falsa. ¿Por qué? Porque sí son iguales, pero la una está falsa y la otra está verdadera, entonces no son completamente iguales, entonces esto sería falso. Después de ese pequeño preámbulo, entonces vamos a intentar, con la ayuda de los operadores, igualar esta parte de aquí o con esta parte de acá y a ver qué nos queda. Y según eso, ¿por qué lo voy a hacer así? Aprovechando de que aquí tengo la P, aquí tengo la Q, o sea, aprovechando que las proposiciones son las mismas. ¿Por qué? Porque si acá me hubiese estado, si la primera hubiera estado la negación de P y la segunda Q, aquí la bicondicional y por acá tengo P, acá tengo O y la negación de R, así me pare de cabeza, no voy a lograr conseguir igualar estas dos formas. Entonces ahí tendría que ser, ahí sí me tocaría hacer lo que estaba haciendo al inicio, o lo que les decía al inicio de técnica, es de que convertir todas las proposiciones en conjunción o en disyunción. Entonces bien, vamos a hacer esto. Empecemos. Entonces, fíjense aquí. Yo les voy a ir dictando dónde están los nombres de cada propiedad que voy a ir usando para que ustedes las vayan cotejando acá, ¿ya? Y lo primero que voy a hacer es voy a copiar esto de aquí, miren. Voy a copiar esta parte de acá y voy a utilizar la ley de Morgan, la negación de Q, ahí, ¿ya? Y voy a utilizar la ley de Morgan en la primera forma, en la que está del lado izquierdo, ¿sí? O como quien dice, el antecedente, como decimos en la condicional, ¿ya? ¿Cuál es la ley de Morgan? Ah, pero la voy a utilizar al contrario, al inverso. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. ¿Qué dice la ley de Morgan acá? ¿Ve? Miren, aquí está la ley de Morgan, aquí al inicio voy a utilizar esta, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Morgan? Cuando tú multiplicas, voy a ver si puedo hacer esto de acá, agrandar esto, aquí, aquí, aquí. ¿Qué dice la ley de Morgan? Cuando tú multiplicas, como quien dice, como que una especie de propiedad distributiva, multiplicas la negación, ¿sí? La negación a cada proposición de un conjunto, cambian el valor, ¿no? Se cambian, se ponen negadas las dos proposiciones, pero el operador lógico, mucho cuidado, mucho ojo con el operador también cambia, ¿no? Cambia de conjunción a disyunción o de disyunción cambia a conjunción. Eso quiero que tengan bastante claro. Entonces vamos a utilizar la ley de Morgan, como les había dicho, pero a la inversa. Entonces vamos aquí, vamos a revisar dónde estaba todo esto, ahí. Listo, entonces aquí vamos a utilizar la ley de Morgan, pero al inverso, o sea, no vamos a multiplicar algo que está acá afuera, sino al contrario, vamos a extraer lo que está ya multiplicado, como quien dice. Entonces, acá extraigo, dejo el signo de negación afuera, ¿sí? Y luego, si ya le extraigo la negación a P, aquí P me va a quedar en su estado natural, solo la P ya no queda negada, ¿no? Porque ya como que lo extraje, ¿no? Y acá, lo contrario de que la Q quede en su estado natural es a que la Q quede en un estado negado, ¿no? O queda la negación de Q. Bien. Y finalmente, también recuerden que les había dicho que el operador cambia de disyunción de conjunción cambia a disyunción o viceversa, de disyunción cambia a conjunción. Pero en este caso va a cambiar de dónde a dónde, va a cambiar de la conjunción a la disyunción. Una vez que hago eso, fíjense, eso es lo que quería decir, miren, estoy aprovechando la situación de que esto es una bicondicional y aprovechando la conclusión. ¿Qué dice la conclusión? De que si las dos proposiciones que se evalúan con la bicondicional son iguales, esto es verdadero, ¿sí? Caso contrario es falso. Entonces, analicemos algo. Esta parte que está aquí, con esta parte son iguales. Pero la primera está negada, o sea que es como que tengo la negación de 1, por ejemplo, ¿sí? Bicondicional 1. Entonces aquí, al negarse, ¿cuánto se hace? Se hace 0, esto se queda 1, por lo tanto, ¿esto qué es? Es falso, ¿no? Más o menos así para que me puedan ir comprendiendo, ¿ya? En definitivas, como tengo dos proposiciones opuestas, que son iguales, son opuestas, pero una está negada,
Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuál es la evaluación de todo esto? Esto es falso. Y ya lo habíamos visto, ¿sí? Y como todo esto es falso, entonces puedo decir que toda esta forma es una contradicción, ¿ya? Recuerden que esa T al revés significa falso, ¿ya? Pero por evaluación es una contradicción. Hasta ahí entonces queda este primer ejercicio. Miren, en un solo paso queda resuelto, solo que me he demorado por explicarles a detalle muchas cosas. Vamos a ver un segundo ejemplo. Espero que acá ya como ya hice la entrada, vamos a hacer el segundo ejemplo un poco más rápido. Bien, aquí igual, hay que aprovechar, vamos a aprovechar también la condicional. Y miren, y también voy a aprovechar la estructura. Miren, aquí tengo P, aquí tengo Q, aquí tengo R, acá lo mismo, no tengo P, tengo Q, tengo R, tengo las dos, ya, tengo todo igual, tengo dos. Entonces voy a aprovechar acá. ¿Qué pasará? Aquí, ¿cómo puedo demostrar que la condicional sea verdadera o sea falsa? Hay una sola condición para que la condicional sea falsa. Para que sea falsa, la primera tiene que ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. Solo en ese caso es falsa, ¿ya? Pero como aquí no estoy hablando de valores de verdad, de verdadero o falso, sino estoy hablando de estructuras, ¿qué pasa si aquí me queda la estructura un resumen? Imagínense que me queda esto y acá también me queda lo mismo. Este caso es como que yo tuviera 1, entonces 1. Y al tener 1, entonces 1, ¿qué es? Esto es verdadero, ¿ya? Pero bueno, aprovechemos algo. Voy a intentar de que estas dos partes, esta parte y esta parte, sean las mismas. ¿Para qué? Para utilizar esa conclusión de que esto es verdadero, ¿ya? Vamos a intentarlo, nada perdemos con eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Veamos. Voy a dejar esta acá, voy a trabajar solo en el segundo lado. Aquí tenemos la negación de P y Q. Entonces, la negación de R, ¿ya? Vamos a ver acá. Ahora aquí aplicamos la ley de Morgan, recuerden, miren aquí ya les había dicho dónde está aquí, por aquí la ley de Morgan. En este caso otra vez de la conjunción, miren la ley de Morgan de la conjunción. ¿A qué es igual? Es como una multiplicación. ¿Cómo queda esto? De la siguiente manera. La negada de la primera, ¿sí? Después tendríamos que hacer la negada de la segunda, pero como todo esto ya está negado, entonces ¿qué me queda? Me queda solo el paréntesis en su estado natural. Entonces quedaría aquí, ¿qué? Aquí queda P o la negación de Q, ¿no? Ahí tal como está el paréntesis, ya sin la negación, lo único que se elimina que es la negación. Y por último, recuerden que el operador cambia. ¿Sí? El operador cambia, en este caso sería que una disyunción. De conjunción pasó a ser que la disyunción. ¿Sí? Esa es la ley de Morgan. Es como una multiplicación de signos más o menos. Miren, hasta ahí, bueno, ya se aparece un poco. Ahora requiero, voy a seguir trabajando acá. Negación de P, aquí tengo IQ. Aquí tengo condicional, negación de R. Condicional otra vez. Voy a tratar de que esta forma se aparezca exactamente lo de acá. Y para eso voy a utilizar la propiedad conmutativa, la conmutativa de la conjunción. Perdón, de la disyunción, la conmutativa de la disyunción. Veamos dónde está esa propiedad para que ustedes lo vayan resolviendo. No es que me invento esto, miren, aquí está la conmutativa de la disyunción. ¿Qué es la conmutativa? El orden de las, en este caso, como el orden de los factores, pero en este caso va a ser el orden de las proposiciones, no altera el resultado, ¿no? Entonces aquí podemos cambiar, ¿sí? Miren, ¿qué podemos cambiar? Aquí tengo la disyunción y vamos a cambiar el orden, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner el paréntesis, aquí, P y O, la negación de Q, y por acá vamos a dejar la negación de R, ¿sí? Todavía no se aparece, vamos a seguir, ya merito, ya tengo, ya vi la vía, ya está más o menos donde voy a llegar. Ya, aquí puedo hacer lo siguiente, o modifico esto de acá, o modifico lo de acá, pero ya lo tengo, ya está ahí casi resuelto, ¿ya? Entonces vamos a modificar la segunda parte para que vean que se puede trabajar de los dos lados, o sea, no solo de uno. Esto ya vamos a dejar aquí. Quería seguir trabajando aquí, pero voy a trabajar acá para que también se pueda ayudar a igualar. Entonces aquí tenemos
P, ¿no es cierto? O la negación de Q. Aquí está y la negación de R, la disyunción y la negación de R. Ese R que hago se parece mucho a la disyunción, no se confundan, ya esta es la disyunción, la voy a poner de otro color, aquí está en negro y acá está en rojo. Bueno, por acá, fíjense que aquí tengo la condicional y quiero que se aparezca, aquí tengo la condicional y del otro lado tengo la disyunción, quiero que se aparezcan. ¿Qué propiedad puedo aplicar? La de implicación. ¿Dónde está esa propiedad? Aquí ve, aquí está la propiedad de implicación, ¿sí? Ahí está la propiedad de implicación. Quiero que vean cómo resulta todo esto. Vamos a cambiar. ¿Qué dice la implicación? Que se puede cambiar. ¿Qué dice la implicación? Que se puede cambiar esta flechita, ¿por quién? Por la disyunción. Miren, en ese caso ya se van a aparecer, ¿sí? Por esa razón lo hago, por eso aplico esta propiedad. Pero para que esto cambie, ¿qué tiene que pasar? Que el antecedente se niegue, todo esto se niegue. Tiene que pasar que el antecedente se niegue y la otra parte queda idéntica, ¿no? La primera parte se niegue y la otra queda idéntica. Fíjense, hasta ahí ya tengo dos partes que son iguales. Miren, aquí está la disyunción, tengo la R, tengo la disyunción y tengo la R. ¿Qué me hace falta entonces para que quede igual? Me falta solo esta parte de aquí que estoy señalando con rojo, ¿no? Perdón, con azul. Bien, vamos a dejar esto por acá, vamos a igualar otra vez, vamos a dejar esto aquí tal cual, para aplicar luego la ley de Morgan. ¿Sí? Para aplicar la ley de Morgan. ¿Dónde vamos a aplicar la ley de Morgan? Justamente aquí. Esto queda igual, miren, esto queda la disyunción, aquí queda la R negada y aquí aplicamos la ley de Morgan. ¿Qué dice la ley de Morgan? Es como una multiplicación de signos, ya les había mencionado. La primera ya está negada, entonces aquí queda en su estado natural y luego negamos la segunda, que nos va a quedar negación de Q. Y finalmente la conjunción cambia a ser disyunción. Una vez que tengo eso, ya podemos concluir en algo. Todo esto es exactamente lo mismo que está acá. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 1? Entonces 1. ¿O qué pasa si esto es falso? Entonces esto también es falso, porque son los mismos, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿En qué resume? En que para cualquiera de los dos casos esto va a ser ¿qué? Verdadero. ¿Sí? Entonces, como conclusión, yo puedo asegurar que pase lo que pase de aquí en adelante, toda esta forma es verdadera. Toda esta forma es verdadera. Esto es tautología, todo es verdadero, que equivale a ¿qué? A 1, ¿no? Por otro lado, si no me creen, pueden resolverlo con la tabla de verdad. Solo son 3 proposiciones, recuerden que son 8 valores de verdad y ahí me van a dar ustedes la razón. Todos los valores que den del operador principal, que es la condicional, tienen que salir ¿qué? Verdadero, ¿sí? Bueno, vamos a seguir el siguiente ejemplo. Vamos a ver con el otro ejemplo. Aquí tengo el tercer ejemplo. ¿Qué dice el tercer ejemplo? Bueno, otra vez la condicional como operador principal. Miren, aquí tengo todo esto como antecedente, ¿sí? De llaves a llaves como antecedente y la R tengo como consecuente. Bueno, en esta ocasión voy a utilizar la primera técnica, la que les había mencionado, de que anteriormente yo todo trabajaba con la disyunción o con la conjunción. Voy a hacer eso, ¿ya? Así se me haga bastante largo el ejercicio, porque a veces puede resumirse haciéndolo de otras maneras, ¿no? Porque yo hubiera intentado ¿qué? Hubiera intentado demostrar que todo esto sea falso, y aquí tengo la condicional y acá la R, no importa el valor que tenga, sea verdadero o sea falso, ya sé que esto va a ser verdadero, ¿sí? Porque la única forma de que esto sea falso es que la primera sea verdadero y que el antecedente sea falso, el consecuente sea falso, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacerlo como les dije. Voy a tratar, así se me haga largo el video o un poquito más extenso, vamos a tratar de convertir todo para ir usando muchas reglas, ¿sí? Convirtiendo estas dos condicionales en la disyunción, ¿ya? Vamos a ver, entonces
Suena y dice así: para que el operador principal se me vuelva una disyunción, ¿qué tiene que pasar? Vamos a ver, aquí tengo la disyunción, la R tiene que dar igual. La ley que estoy utilizando, ¿cuál es? Otra vez la ley de implicación, ¿no? Otra vez la ley de implicación, que dice que para que la condicional se convierta en disyunción, la primera tiene que negarse y la otra pasa en su estado igual, ¿no? Entonces aquí ya pasé el consecuente en su estado normal, tal cual está, y la primera parte la vamos a negar. Voy a poner aquí con verde, miren, todo esto tiene que negarse, ahí está negado, ¿ya? Esa es la condición para que todo eso se convierta a la disyunción. Entonces aquí todo queda igual. ¿Ya? Segundo paso, ¿qué voy a hacer? Vamos a tratar de liberar todo aplicando la ley de Morgan, ¿sí? A esto que está con verde le vamos a aplicar la ley de Morgan y va a quedar de la siguiente forma. Miren, es como que aplicamos la negación para toda esta parte de aquí. Tengo una parte y acá tengo la otra parte, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a negar lo primero y luego negamos lo segundo. Aquí quedaría la negación de todo esto, que sería P, O, Q. Y aquí quedaría entonces R, ahí está negada la primera. Ya saben que la conjunción cambia a ¿qué? Cambia a la disyunción, y la negación de lo último, que sería aquí la negada de ¿quién? La negada de P o Q. ¿Ya? Cada vez que multipliquen, utilicen la ley de Morgan, recuerden que esto aún no se suelta, o bueno, sí se puede soltar, pero ya les voy a explicar por qué. Lo voy a hacer, primero lo voy a juntar ahí y luego les voy a explicar por qué puedo separarlos. ¿Ya? Bien, hasta ahí imagínense que apliqué la propiedad de la ley de Morgan, ¿sí? de la conjunción, está por acá arriba, apliqué esta regla, esta de aquí. ¿Ya? Pero ahora fíjense que yo esto puedo soltarlo, es decir, puedo liberarlo del corchete que está con color negro, aquí P o Q, condicional, R, aquí esto, aquí lo otro, aquí la negación de P o Q, y aquí la disyunción y R. ¿Por qué puedo soltarlos? Miren, aquí ya eliminé, sin hacer más esfuerzo, eliminé, bueno, ya pude hacerlo como les dije desde un principio, pero necesitaba detallarlo. Esto queda solo y esto también queda solo, como que si fueran tres términos, ¿sí? Pero ¿por qué lo hago o por qué puedo hacerlo? Porque el operador que se encuentra uniendo a estos tres términos es el mismo. Miren, aquí tengo la disyunción y del otro lado también tengo la disyunción. Así que como tienen la misma jerarquía, o se pueden resolver los dos por igual, puedo soltarlos, o puedo unirlos, puedo asociarlos. De hecho, puedo asociarlos como yo crea conveniente. De ley, esa propiedad la voy a aplicar ahorita, ¿sí? La asociativa está por aquí, donde está la asociativa de la disyunción. Miren, fíjense aquí, ahí está. Miren, aquí tienen P o Q, voy a ampliar esta parte. Aquí tienen la P con la Q unida, ¿sí? Y tienen la R suelta. Acá en cambio tienen la P suelta y acá quien unen la Q con la R, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer esta propiedad asociativa? Porque el operador es el mismo. Y eso pueden hacer para la disyunción como para conjunción. Para los dos casos pueden realizarlo, ¿sí? Entonces es la propiedad asociativa. Como les dije, a mí me gusta más es liberarlos, ¿ya? Pero bueno, vamos a unirlos aprovechando eso, ¿sí? Imagínense que aquí estaban unidos los dos, esta con esta, ahora voy a unir ¿quién? Voy a unir la segunda con la última. Pero ¿para qué la uní? No es porque se me antoja, sino que ya veo más o menos que esto se está apareciendo. Miren, ya tengo una P o Q negada y acá tengo la R. Puedo cambiar, voy a trabajar en lo que está agrupado con verde para convertir esta disyunción, ¿en quién la voy a convertir? En la condicional. ¿Utilizando qué? Utilizando la ley de implicación, pero al contrario, a la inversa. Veamos. Dejamos esto por aquí entonces quieto.
dejamos esto de este lado, aquí está la R, aquí está la disyunción y aquí trabajamos lo que está agrupado con color verde. ¿Qué dice aquí la ley de implicación? La ley de implicación indica que yo puedo convertir la condicional a disyunción siempre y cuando niegue la primera, pero como ya está negada, o sea, voy a hacer lo contrario. Si yo tuviera aquí P, entonces Q, tengo que hacer que negar la primera, en vez de la condicional pongo la disyunción y la Q pasa igual, ¿no? Pero ahora voy a hacer lo contrario, fíjense que aquí la P ya está negada, ¿sí? Y aquí Q está, entonces ¿cómo pasaría acá? Pasa a ser lo contrario, ¿sí? La P pasa en su estado natural, y ¿quién viene siendo P? Viene siendo todo esto que está aquí, que es P o Q, ¿ya? Si estaba negada, miren, si estaba negada ya pasa a estar en su estado natural, ¿sí? La disyunción cambia a ser ¿qué? Cambia a ser la condicional, y la Q pasa idéntica, ¿no? La Q pasa idéntica, en este caso la R tiene que pasar igualita, ¿sí? Y ahí tenemos la ley de la implicación, pero al contrario. Muy bien, ahora sí, vamos a utilizar tercero excluido. ¿Qué dice el tercero excluido? Ve, aquí lo tenemos. Ya les he mostrado el tercero excluido. ¿Qué es el tercero excluido? Cuando tenemos la disyunción como operador y tenemos dos formas que son opuestas por la negación, ¿ya? El resultado que es verdadero. En este caso es tautológico. Miren, fíjense, la primera forma es la misma que está acá, pero la primera está negada, así que me va a quedar más o menos como que la negación de P, la disyunción y la P. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esta situación? En conclusión, esto, puedo concluir que esto es ¿qué? Verdadero, ¿ya? No es que me lo invente. ¿Quién me lo dice? El tercero excluido, y claro, tiene razón, ¿ya? Porque si yo tengo la negación de P, la disyunción, y tengo P acá, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque valga lo que valga P, si por ejemplo la P es verdadero, acá vamos a tener negado, y esto es verdadero. Y si la P es falsa, acá en cambio va a ser verdadero, y esto va a seguir siendo verdadero, por esa razón. Bien, ya está, una vez más, otro ejercicio resuelto, y listo. Entonces vamos a decir que toda esta forma es tautológica, ¿sí? ¿Usando qué? Usando las leyes y las formas de las leyes de los operadores lógicos. Usando las leyes de los operadores lógicos. Usando las leyes de los operadores lógicos. Vamos con el último ejercicio. Tengo esta estructura. Nuevamente tengo la bicondicional. Tengo las mismas proposiciones. Tengo P, tengo Q y tengo R. Acá tengo P, tengo Q y tengo R. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de igualar estas dos proposiciones, esas dos formas pequeñas. Entonces, acá vamos a tratar de que esto de aquí se aparezca o quede exactamente igual a lo de acá. Todo voy a convertir a la condicional. Entonces, aquí ¿qué sería? Esto queda así, esto por acá también. Aquí la condicional queda en disyunción, aplicando la ley de implicación. Por aquí está, ¿ve? ¿Ya? Entonces, esto queda R mismo, queda igualito, pero la primera parte queda negada. Entonces, aquí queda la negación de P o Q. ¿Ya? Por ahí queda eso. Acá, ¿cómo quedaría esto de acá? Veamos. Cambiando por aquí, cambiando esta ley de acá, me quedaría la negación de P, la disyunción, y esto sería R. La conjunción sigue siendo la conjunción, y por acá tenemos que Q, negación de Q, o la R. ¿Sí? Por ahí. Bien, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a dejar esto de lado, vamos a dejar esto igualito. Ya aquí me quedaría P o R. Aquí me quedaría la conjunción.
Acá me quedaría negación de Q o R. Aquí voy a aplicar la ley de Morgan. Vamos a aplicar la ley de Morgan para que esto se vaya pareciendo a la negación de P. Entonces aquí quedaría ¿cuánto? Negación de P. ¿Sí? Cambiamos la disyunción por la conjunción y negación de Q. Acá me queda O y la R. Fíjense que ya tengo las dos negadas. Miren, por eso lo hice, porque ya quería que la P esté negada, la Q también esté negada. Miren, ya se van apareciendo, ¿no? ¿Sí? Ahora es momento de utilizar, ya utilicé aquí anteriormente que utilicé la ley de Morgan. ¿Dónde estaba la ley de Morgan? Para que lo tengan en cuenta aquí, de la disyunción, acá abajo. ¿Dónde estás? Aquí. Esta ley de Morgan la utilicé, pero para la disyunción. Ahora, ¿qué voy a utilizar aquí mismo, en esta misma parte? ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar la propiedad distributiva para la disyunción. Fíjense aquí en la primera parte, en la propiedad distributiva. Miren, la P se distribuye ¿para quién? Se distribuye para la Q y se queda acá P o Q. Y la P también se distribuye ¿para quién? Para la R y se queda P o R. Voy a ampliar esto para explicarles un poco más a detalle. Les decía que tengan en cuenta esta propiedad distributiva, porque esta la vamos a aplicar. ¿Qué es la propiedad distributiva? Aquí hay dos juntas y los operadores son distintos. El uno es la disyunción, el otro es la conjunción. Entonces miren, ¿qué hago? Puedo unir la P con la Q y la P con la R. Y de hecho utilizo este operador que está afuera para unirlas. Miren, aquí queda P o Q y acá queda P o R, quedan unidas, como que hago la propiedad distributiva. Pero ¿con quién se unen? Con el operador que está afuera, ¿ya? Y el operador que está dentro, este operador que está dentro, en cambio, une esas dos asociaciones, ¿sí? Entonces, el operador que está afuera, entra, y el operador que está dentro, como que sale hacia afuera, ¿no? Tengan en cuenta, y eso es lo que voy a hacer acá. Aquí aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir la R, en cambio, la R con la P. Entonces acá vamos a unir, vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacerlo con color negro. Aquí me quedaría que la negación de P negada o R, la O que está afuera, esta de aquí, ¿sí? O la R, ahí ya están unidas, ¿ya? ¿Qué más? También tengo que unir ¿quién? Tengo que unir la R con ¿quién? La R con la negación de Q, ¿sí? Aquí quedaría la R, perdón, la negación de Q quedaría, la negación de Q, ¿sí? La disyunción y la R. Ya están unidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque este operador es el que las va a unir, como que aplicamos esa propiedad distributiva, pero ese es el que une. ¿Y quién es el que une esas dos formas nuevas que acabo de relacionar? En cambio aquí, ¿qué iría? Lo que estaba uniendo a la P con la Q, lo que estaba uniendo a la P con la Q, que es la conjunción. Entonces aquí me queda la conjunción. Y una vez aplicada la propiedad distributiva, ahora sí, fíjense lo que me quedó. ¿Esta parte que está acá es igual a la parte que se encuentra aquí? ¿Sí o no? ¿Es la misma? Como es la misma, ¿qué dice la conclusión de la bicondicional? Si las dos formas son iguales o si las dos proposiciones tienen el mismo valor, entonces el resultado es, sí señores, es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que esta forma es tautológica, o por otro lado puede decir que es verdadera. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este tutorial les ayude muchísimo en sus tareas o en sus actividades. Pásenla bien, un abrazo muy fuerte para todos, que Dios los bendiga. Cuídense.